Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Qué extraño me resulta esto de teneros aquí todos. Pero bueno, vamos a intentar. ¿Se me escucha en online? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes, a todos los que estáis también online, por supuesto que sí. Y bueno, pues estoy un poquitín abrumado por la respuesta porque no pensaba que un tema de estos pues iba a congregar tantos alumnos, porque la mayoría sois alumnos míos, hace ya mucho tiempo, y los que no sois también bienvenidos, por supuestísimo, ¿de acuerdo? Cuando planteé este tema, a través de alguna pregunta en el congreso de yoga que se hizo a través de la asociación hace unas semanas, pues surgieron algunas preguntas o algunas dudas de algunas personas que habían asistido allí, y sabéis que en las clases os pregunto siempre, si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Claro, yo dudas tengo muchísimas. Y cada vez que intento estudiar un poco tengo más dudas todavía. Pero claro, como tengo tantas dudas, desde la última vez que hicimos una conferencia o una charla, esto hace ya 7, 8 años en el otro centro que habíamos, pues en estos 7, 8 años, excepto el penúltimo día que estuvimos aquí, que hubo aquí un mare magnum de preguntas de uno de los grupos, no ha habido más. Hola, muy buenas. No ha habido preguntas de ningún tipo. Entonces, claro, ante esas preguntas tengo dos opciones. O es que no las hay, o es que no se sabe que hay dudas de lo que hay. Y como yo tengo tantas, pues no sabía por dónde empezar. Y os lo digo de verdad, porque ahora cuando lo veáis, cuando veamos esto, me surjan todavía muchas más dudas. Y a vosotros creo que os van a surgir muchas más dudas. Pero esto es bueno, que surjan dudas. O sea, lo que no es bueno es que estemos viviendo en la ignorancia de no saber, y como no sabemos, pues no nos surge ninguna pregunta. Pero si empezamos a indagar, empezamos a estudiar, empezamos a leer un poquitín, es cuando nos damos cuenta de que hay un mundo por descubrir, un mundo en el cual pues quizás os puede interesar. Porque hoy lo que vamos a hacer aquí hoy, más allá de lo que es una charla, va a ser yoga. O sea, esto que hoy estamos aquí es Jnana Yoga. Ya descubriréis por qué es Jnana Yoga, ¿verdad? Entonces, todo esto es yoga y por tanto es imprescindible y necesario para todos que sois practicantes de yoga en cualquier estilo de yoga. Muy buena, bienvenidas. De ahí no vais a ver a lo mejor si os ponéis por aquí veréis mejor, ¿no? Gabino, si os ponéis ahí veréis mejor que ahí, ¿verdad? Porque ahí está la columna. Poneros ahí, porque si os queréis sentar en el suelo, igual da aquí que allí, por lo menos allí veis. Hola, ponte por allí mejor. Por allí verás mejor, porque por ahí no va, ahí está la columna y no veis. A todos los que os tapa la columna podéis movernos ahí, ¿eh? Bien, dicho esto, cuando surgió esta conferencia surgió a través de una pregunta. Me preguntó una chica, ¿y eso de los Vedas de qué va? Claro, responder eso de los Vedas de qué va, pues es bastante complejo y largo. Y a partir de ahí fue, pues a lo mejor necesitamos conocer un poquitín más, o conocer, no un poco más, sino conocer realmente cuál es la historia del yoga, por qué practicamos yoga y cuál es la evolución que el yoga ha tenido. Porque el yoga no ha sido siempre como es ahora, ni será dentro de 100 años como es ahora, tampoco. Y pues me planteé el hacer esta charla entre amigos, entre practicantes de yoga, decir, oye, pues vamos a hacer un recorrido desde lo que es el origen, la evolución del yoga, hasta nuestros días. Porque es importante conocer de dónde venimos. No solo dónde estamos, sino de dónde venimos y de lo que en origen el yoga empezó a lo que hoy es,
qué cambios han habido o qué variaciones hay, si lo que hoy hacemos es igual o es una práctica de yoga como entonces hace 2000 años, 1500 años o más, la realizaba. Entonces, claro, bueno, lo primero que hizo fue el título. Desde los Vedas, evolución del yoga desde los Vedas hasta el yoga moderno. Y me puse a escribir. Me puse a redactar. Claro, cuando llevaba ya 100 páginas, dije, me parece que esto es demasiado. Y os digo en serio, 100 páginas. Claro, es que intentar resumir o explicar 2500 años de historia en una charla de una hora y media, si queréis incluso aguantáis más lo que yo os diga, a lo mejor si queréis podemos avanzar un poquitín más, pero en principio la idea es que hagamos en hora y media para no hacerlo muy largo, es muy difícil, es imposible. Y de hecho tendríamos que hacer para cada tema, para cada diapositiva, pues una charla de varias semanas o meses, para cada diapositiva. Para cada cosa que os voy a contar necesitaríamos varios meses o incluso varias vidas para ello. Pero bueno, voy a intentar resumir, voy a intentar que por lo menos dé esa pincelada, esa visión de dónde venimos y el por qué y por qué todo lo que hemos hablado, de todo lo que vamos practicando, ¿vale? Entonces, empezando un poquitín, comentaros que el yoga no es algo estático. Y eso lo vamos a ver. El yoga es algo que ha ido evolucionando a lo largo de estos años y que aunque el objetivo ha permanecido más o menos invariable, el modo de alcanzarlo sí que ha ido evolucionando. ¿De acuerdo? Voy a poner las diapositivas para que vean. Entonces, esos factores que han influido en la evolución han sido los cambios sociales, evidentemente. Son los que evolucionan culturalmente estos clásicos del yoga. Lo vamos a dar una rápida visión de qué son los Vedas, qué son los Upanishads, qué es la Bhagavad Gita, qué son los Yoga Sutras, qué es el Hatha Yoga Pradipika y muchos más que hay que se nos van a quedar en el tintero, pero por lo menos ver que sepáis que el yoga se basa en todos estos clásicos y que dentro del yoga, y esto me habéis oído hablar muchas veces, hay diferentes caminos. El yoga no solamente es un camino, no es el que yo o el profesor de enfrente o el del otro da, sino que el yoga se abre para cualquier carácter, para cualquier tipo de personalidad. Bueno, entonces, ¿esto qué ha pasado? Espérate. Lo he cerrado. Dale. Vale, entonces, en este camino, aquí hemos hablado del yoga, como os digo, las raíces del yoga. Y para no hacerlo muy largo, porque ya llevo 7 minutos y me voy, entonces prefiero seguir un poquitín la guía. Me he puesto incluso 10 minutos de introducción, ya llevo 7. Porque si no, es que al final esto se me va. Entonces, a nivel muchas veces también, una de las cosas, voy a hacer algunos aspectos, los más importantes de los que veo, porque hay 92 diapositivas, ya no podía resumir más. Entonces, si a 1 minuto por diapositiva estaríamos aquí hora y media. Entonces, voy a ir a los aspectos más importantes, ¿vale? Entonces, uno de los aspectos más importantes, o empezamos, es entender qué significa yoga, ¿vale? Entonces, yoga, sabéis que todo significa unir, uncir o atar, pero también significa método. Y esto no es habitual decirlo, pero si vais al diccionario, incluirá yoga como método. Entonces, podríamos saber que el yoga es un método para unir los aspectos físicos, mentales y espiritual de la existencia de las personas. Es un método para unir esos 3 aspectos. Y en sus inicios, pues el yoga estaba orientado a conectar con lo divino, a comprender
los misterios del universo y de la vida, y los veréis, y a encontrar paz y estabilidad en tiempos de incertidumbre, en tiempos de guerra. Y hoy parece ser que poco hemos aprendido de entonces. Esto se va desconectando, perdonadme. Porque tiene estas diapositivas, pues luego tendréis la grabación. Hola, buenas. Y por supuesto hay factores que han impulsado el yoga que han sido especialmente culturales y geográficos. No es lo mismo el yoga que se practica o que empezó en la India que el yoga actualmente que se practica en Occidente. Todo esto también ha contribuido en su evolución, ¿no? Seguimos. De la evolución del yoga. Vale, podemos establecer tres grandes grupos en la evolución del yoga, que es el yoga clásico, con sus 4 etapas, que es el yoga védico, el yoga de los Upanishads, el yoga épico. Puedes poner ahí, ¿eh? Ah, vale, bueno, lo abrimos, no te preocupes. Y el yoga sistemático. Después de esa, fijaros que estamos hablando del 1500 a.C., a nivel de referencias escritas, hasta el siglo II después de Cristo. Después podemos hablar de un yoga postclásico, sería el Hatha Yoga y el Tantra, y un yoga ya moderno a partir del siglo XIX, que es con la globalización, con la generalización de la práctica del yoga. Entonces vamos a ver cada una de estas etapas porque son los orígenes, ¿vale? Entonces, el yoga comienza, aunque no se nombre, con los Vedas, con la época del yoga védico, 1500 años antes de Cristo. ¿Puedes saber mi...? Entonces, en este contexto, cuando surge es en estos Vedas, que son los textos más antiguos de la tradición hindú. Y al igual que ocurría en Occidente... ¿Perdona? Sí, siempre. Sí. Hola, muy buenas, Vedam. Entonces, durante esta época védica, al igual que en Occidente, al igual que en el resto del mundo, pues la sociedad era una sociedad de agricultores, ganaderos en algunos casos, donde no había una religión como tal establecida, sino que habían diferentes cultos a diferentes, digamos, o rituales, a diferentes al sol, especialmente al sol. Lo podemos ver tanto en las culturas indias como las egipcias, como incluso aquí en Grecia. Y sobre esa empezó a evolucionar lo que hoy es el tema de la práctica de yoga. Habían los rituales, habían los sacrificios, ¿vale? Tanto que después se la quería adornar y se adornó de esto, pero habría sacrificios reales, o sea, no sacrificios de animales, incluso en algunos lugares pues también incluso habían sacrificios de personas. Hasta no hace mucho en la India, pues cuando una persona, cuando fallecía el marido, la mujer se tiraba a la hoguera, voluntariamente, ¿de acuerdo? Una forma de sacrificio, ¿de acuerdo? Y después se fue endulzando para que fuesen sacrificios no físicos, ¿vale? Sino sacrificios introspectivos, personales, ¿vale? Bueno, y aquí en esta época, pues como en otras épocas, en otros lugares, pues los brahmanes, los curas, aquí hablamos de, pues jugaban una parte importante, porque son los que eran los mediadores entre los hombres y los dioses, ¿de acuerdo? Y eran los únicos conocedores y autorizados para los rituales. No estaban autorizados cualquier persona a hacerlo, solo los brahmanes. De hecho, sigue estando así, sigue siendo así actualmente, ¿de acuerdo? Bueno, y los Vedas, como os he dicho, son los textos más antiguos y además, después lo veremos ellos, son Vedas que no tenían un origen humano en ese sentido. En la India se habla de textos que son, como hablan de Shruti y Smriti. Los Shruti son los escuchados. Los Smriti son los escritos por personas, por sabios, por filósofos, ¿vale? Pero los Shrutis no han sido escritos por una persona, sino que han sido transmitidos, han sido escuchados por los
sabios, pues los siddhis, y los han plasmado oralmente principalmente, y después, cuando ya ha pasado bastantes siglos, pues fueron escritos. ¿De acuerdo? Vale. En los Vedas existen 4 Vedas. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco. Es el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atar Veda. Esos son los 4 principales Vedas que existen. Entonces, el más antiguo es el Rig Veda, tiene 1028 himnos, dividido en 10 secciones, en 10 mandalas, y donde están dedicados a diversos dioses, Vedas, ¿vale? Y dedicado al fuego sagrado, al Indra, Soma. Y este Veda se centra en los rituales, en la alabanza a las fuerzas de la naturaleza y a la conexión con los seres humanos o los dioses. Por ejemplo, un Veda, un sutra de este Veda, ¿vale? Del Rig Veda, plantea preguntas filosóficas profundas. Para que entendáis un poquitín la importancia, aquí he transcrito uno del Rig Veda. Hola, pasa, adelante. Adelante, pasa. Te puedes sentar por ahí si quieres, y así verás, cógete si quieres un cojín o mantas y te sientas por allí. Porque por ahí no vas a ver nada, mejor por ahí. Vale, y fijaros lo que este Veda, esta parte del Veda, que simplemente es un verso, la profundidad de hace 1500 años, no, mucho más allá, porque eran transmitidos oralmente, escritos fueron muy posteriormente, nos decía, dice, entonces no había ni existencia ni inexistencia, ni el espacio ni el cielo más allá. ¿Qué lo cubría? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo sostenía? ¿Había agua o un profundo abismo? ¿Quién realmente sabe? ¿Quién puede proclamarlo aquí? ¿De dónde vino esta creación? ¿De dónde surgió? Incluso los dioses vinieron después de la creación. ¿Quién entonces sabe de dónde surgió? Quizás surgió espontáneamente o quizás no. El que está en el cielo más alto, el Supremo, él lo sabe. No, o quizás ni siquiera él lo sabe. O sea que está planteando hace 2000 años unas cuestiones, unas dudas importantes que hoy en día siguen vigentes. Alguien que lea esto podría decir que estas dudas podrían estar exactamente igual, porque no se han aclarado ninguna. O sea que estamos hablando de una profundidad filosófica bastante importante respecto a lo que podríamos hablar en otras sociedades, en otras culturas, en otras épocas, en las cuales esto no era lo importante eran otros aspectos. ¿Perdón? Otro de los Vedas, de los 4 que hay, es el Samaveda, el Veda de los cantos, que básicamente está orientado para los cantos o himnos, para recitar los himnos del Rig Veda. El Rig Veda se recita y el Samaveda es una colección de esos himnos, de esos cánticos que se basan fundamentalmente en el Rig Veda, ¿perdón? Que es la base de la música Veda y del canto litúrgico. Y se asociaba también pues, con sacrificios, ceremonias, y estaban diseñados pues, para invocar las energías. Entonces, el Samaveda, uno de los más importantes, es el Gayatri Mantra, que es lo que tenéis ahí. Y para que lo escuchéis, para que no quede esto en palabras, pues he sacado una grabación de las que hay del Gayatri Mantra. Y así, pues continuaban una vez tras otra, pues como un mantra que va centrando a nivel mental, no solamente allá a nivel filosófico de lo que significa en sí, sino a través de la propia entonación, de la propia vibración. El otro Veda es el Yajur Veda, de las fórmulas de los sacrificios, pues el que establecía los rituales, cómo debían de procederse, ¿vale? Aquí hablo que, a diferencia del Rig Veda, que es más poético, del Samaveda, que es musical,
Y del Yajurveda, el Yajurveda es más práctico y ritualístico. Pues es el manual, podríamos decir, el manual de instrucciones, ¿vale? Que está dividido en dos partes y que era de guía para los sacerdotes, para los brahmanes, en la ejecución precisa de los sacrificios, explicando mantras y procedimientos. Explicaros aquí en este punto que la ejecución de los rituales no es algo más o menos, es algo preciso. O sea, para un brahman que recita o que se hace un ritual, esos rituales es precisión absoluta, tanto en los mantras, como que se recitan, como en los procesos, como en lo que se hace, como en los tiempos, como en los cánticos. De hecho, esto requería, no es un estudio en papel, sino un estudio oral, o sea, que se aprendía, se aprende oralmente y hasta que no se tiene esa precisión, no se acepta como. Entonces, esto será uno de los motivos de la evolución del yoga, restringía mucho estos rituales a aquellos que conocían, que sabían con precisión cómo hacerlos, que eran básicamente los brahmanes. ¿No? Vale. Y en este he extraído también un Veda, una parte de pues, mantra del Yajurveda, el Santi Mantra, que es normalmente siempre se utiliza pues, para que cuando se comienza a una formación, cuando el maestro con el alumno comienzan esa instrucción, pues siempre se suele recitar, ¿vale? Y más que ver el sánscrito, quiero que os voy a leer lo que significa en sí, para que veáis esa comunión que existía, que existe entre, en este caso, el profesor, el maestro y el discípulo. Dice, que el Señor nos proteja a ambos, que nos nutra a ambos juntos, que trabajemos juntos con gran energía, que nuestro estudio sea brillante y efectivo, que no haya enemistad entre vosotros. Om, paz, paz, paz. Om, Santi, Santi, Santi. O sea que al comenzar el estudio, lo que se hacía es una comunión con, en este caso, con el discípulo, con este mantra, para que los dos caminasen en este camino. Porque en ese camino no solo es el discípulo el que avanza, el maestro o el profesor también avanza con el discípulo. Entonces se entona este mantra como ayuda, como energéticamente, pues para decir, oye, vamos todos juntos, vamos juntos de la mano a avanzar en este camino de conocimiento. Y el Atharva Pada Veda, que es el último, ¿vale? Pues este tiene un aspecto mucho más terrenal, más al uso práctico y contiene pues, un variado de himnos, de fórmulas, de reflexiones filosóficas, ¿de acuerdo? Pues tiene más pues, orientado pues, al uso, más de carácter, digamos, terrenal. Y he extraído también otro, ¿vale? Que lo leo también para que lo veáis. Dice que podamos escuchar con nuestros oídos lo que es auspicioso, oh dioses. Que podamos ver con nuestros ojos lo que es auspicioso. Que podamos vivir una vida llena de salud y vigor ofreciendo nuestras alabanzas con cuerpos firmes. Que disfrutemos de una vida otorgada por los dioses con gratitud. Om Santi, Santi, Santi. Bueno, pues son agradecimientos desde una sociedad agraria donde, pues en ese sentido, todo se convivía con la naturaleza, se estaba en comunión con la naturaleza y lo que había es agradecimiento hacia lo que te mantiene, que es la naturaleza. Hoy, con carreteras, con coches, con pisos, hemos perdido esa visión, pero seguimos dependiendo de esa naturaleza, lo hemos visto no hace muchas semanas. La naturaleza pues, es la que nos debe dirigir, nos dirige muchas veces, ¿verdad? Pero esas personas en ese momento en la cual estaban dentro de ese entorno natural, pues ese agradecimiento hacia todo lo que le ofrecía la naturaleza, de alimento, de sustento, de seguridad, de calor, sol, pues era digno de agradecer porque lo da sin pedir nada a cambio. Ahora todo lo que recibimos siempre es a cambio de algo.
Esto nunca ha sido. No, normalmente antes no ocurría así o no ocurre así en la naturaleza. Bueno, los Vedas tienen diferentes estructuras, pero no voy a hablar de estas estructuras. Tan solo voy a indicar, y después sí que hablaré de ello, de que en la última parte de los Vedas están los Upanishads. Los Upanishads no es un capítulo dentro de los textos védicos, ¿vale? Sino que es algo que se incorpora a los Vedas como si fuese parte de los Vedas, pero son independientes, son textos independientes, son mucho más filosóficos, que ahora entraremos a ellos, porque además surgen en una época posterior a los Vedas, ¿no? Pero bueno, en esa estructura hoy actualmente los Vedas están compuestos de los himnos, están compuestos de los rituales, están compuestos de los textos del bosque para los ascetas, que se retiraban al bosque, y de los textos filosóficos, que son los Upanishads. Bueno, las características de los Vedas pues tienen un carácter universal, enfoque politeísta y naturalista. El lenguaje es el sánscrito, el védico. La tradición era oral. O sea, que los Vedas se transmitieron de forma oral durante siglos antes de ser escritos, y la precisión en la recitación fue crucial. Las técnicas de memorización eran extremadamente rigurosas. O sea, se aprendían de memoria todos los textos. Y la transmisión entre padres e hijos era solo los hijos, que depende de las castas de los padres, de la familia, pues tenían que aprender totalmente, precisamente, lo que es la recitación. Fijaros, llega hasta el extremo de que, me lo comentaba esto Óscar Montero, un amigo mío de Madrid, que me contaba que coincidió con un brahman en la India no hace unos años, que se recitaba toda la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es un texto amplio y se recitaba de memoria. Y cuando le preguntaba qué significaba, le decía que no lo sabía. Él se la había aprendido desde pequeño, la Bhagavad Gita, y la recitaba tal cual desde su padre, el padre de su padre, el padre de su padre, así durante 2000 años. Pero no sabía lo que significaba. O sea, lo que estaba transmitiendo es el sonido, la precisión de los sonidos, en ese sentido. Vale. Y la importancia de los Vedas en la historia pues es fundamental, en la historia del yoga. Hoy no se entendería el yoga sin los Vedas, ¿perdón? Aunque en los Vedas no se menciona el yoga como tal, ¿vale? Pero sí se mencionan prácticas de meditación, de control de la mente, ¿vale? De unión con ese Atman, ¿vale? Y es la conexión de lo divino en el ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? También se habla del prana, la idea de prana, de energía vital, y el uso de los mantras como herramientas para alcanzar pues, estados elevados de conciencia. Vale, perdonad porque esto se va, de vez en cuando se muere. Bien. Bueno, los Vedas son mucho más que textos religiosos, pues es un puente entre lo humano y lo divino. Es una guía para comprender el universo y las bases espirituales, de las prácticas espirituales. Vale. No voy a entretenerme en esto, pues las características, pues la meditación temprana, el concepto del prana, es un proto-yoga. Y el motivo de evolución de esta época védica al yoga de los Upanishads fue porque había un exceso de dependencia de los rituales, una dependencia de los sacerdotes que limitaba el acceso a lo espiritual. O sea, que todo estaba basado en rituales que además solo podían ser realizados por los sacerdotes. Y esto llevó, pues en esa evolución, no de un año para otro, estamos hablando en la evolución de siglos, ¿vale?, al surgimiento de los Upanishads, que buscan una conexión más interna, más directa con lo divino, ¿vale?, fuera incluso de la clase sacerdotal, ¿de acuerdo?, y que sea más interior independientemente de esos sacerdotes, de los rituales externos. Y pasamos en esa época de varios siglos, o sea, no estamos hablando en el corto plazo, es decir, hoy toca ahora esto y al año que viene la moda es otra cosa, ¿no? En el transcurso de siglos va evolucionando para llegar a
el momento en el cual podemos hablar del yoga de los Upanishads. Fijaos que estamos hablando de 1500, 800, la época védica, y la época de los Upanishads a partir de los 800 hasta los 400. Pero aquí quiero hacer una puntualización, ¿vale? Porque los cambios de las épocas, ¿vale?, son cambios, digamos, a nivel de estructurarlo, ¿no? A nivel de, en un estudio, cuando estás estudiando, pues te estructuras. Pues hasta aquí más o menos, corto aquí. Y aquí hablo de esto y aquí hablo de esto. Pero esto en la realidad no existe. Esa transición es una transición que va evolucionando sin que las personas cambien radicalmente de un día o de una semana, de un año para otro, sino que es algo que con el tiempo va evolucionando, va cambiando, igual que le cambia el lenguaje, pues sin que sepamos, sin que podamos definir cuándo surgió esta palabra o cuándo se ha evolucionado, pues el cambio de los yogas de los Vedas a los Upanishads pues surge igual. Paulatinamente, a través de los siglos, de las diversas generaciones, va surgiendo. Y a diferencia de las modas, ¿vale?, que las modas son un corte tajante entre una moda y otra, aquí siempre, y sobre todo en la tradición hindú de la India, es muy integradora. O sea, no hay un cambio que desecha lo antiguo y acoge lo nuevo, sino que mantiene lo antiguo y acoge lo nuevo. O sea, que va integrando todo lo que va viendo, con lo cual esa integración lo que va produciendo en la evolución es que va aumentando la profundidad de lo que son las prácticas de yoga, el conocimiento, porque lo que los Vedas hace 2500 años ya plasmaron sigue siendo vigente hoy. Y en la India, en la filosofía hindú, no se ha desestimado, sino que se mantiene y se integra lo nuevo. En este caso, los Upanishads, ¿vale? Que los Upanishads ya pasan de ser más ritualistas, como es lo que había hasta entonces, y dominado por la casta sacerdotal, a ser textos ya más filosóficos, más de introspección, más de estudio personal, ¿de acuerdo? Y el significado de Upanishads, de los Upanishads, se traduce sentarse cerca. ¿Cerca de quién? Cerca del maestro, que es el que transmite ese conocimiento a los estudiantes, a los discípulos, ¿vale?, para regir. Y esto sigue actuando. Esto hasta no hace muchos años seguía siendo vigente. En la práctica de yoga no era cuestión de pagar, como es ahora, sino que tenías que ser merecedor de esa enseñanza y para eso tenías que estar junto al maestro, junto al gurú, y que él entendiese que merecías recibir esas enseñanzas. Y no se pagaba con dinero, sino se pagaba con servicios. Estabas al servicio de la familia o del gurú, en ese caso, pues sirviéndole pues, comida o limpiando o adecuando, lo que fuese, ¿vale? Porque es así como se demostraba que el discípulo estaba capacitado y merecía recibir las enseñanzas. Que no por dinero dijese, oye, yo te pago, me enseñas y después me voy. No, tenías que demostrar que tenías interés, demostrabas ese interés, esa fe en las enseñanzas. Bien. No. No. Upanishad y Vedanta no tienen nada que ver. Vale. Vedanta es el final de los Vedas, después hablaremos de ellos. Es una filosofía posterior del Vedanta, al final de los Vedas, que es otra cosa, ¿vale? ¿Dónde? No. Se le llama Vedanta, el fin de los Vedas, pero Vedanta, como tú lo dices, como tú lo explicabas, es el Vedanta. Vedanta es otra filosofía que después Shankaracharya, siglos después, pues ha puesto que se habla de Vedanta, ¿vale? Pero Vedas es una cosa, Upanishads forman parte de los Vedas actualmente, ¿de acuerdo? Y el Vedanta, que es el fin de los Vedas, se habla de los Upanishads como el final de los Vedas, pero como Vedanta, como hoy como se entiende hoy, es otra cosa, ¿vale? Bueno, el contexto cultural histórico en el cual surgen los Upanishads es lo que he comentado antes, el exceso de ritualismo, el dependencia mucho de esos sacerdotes y es una reacción contra ese ritualismo, ¿de acuerdo? Y para crear una espiritualidad mucho más introspectiva, mucho más interior, mucho más
personal. Las características de los Upanishads, pues una filosofía muchísimo más profunda, ya surgen términos como Brahman, como Atman, como moksha, como liberación, ¿vale? La meditación ya surge como una práctica central, ya no son los ritos, no son los rituales, ¿eh? Ya surgen las prácticas de contemplación. Y ahí voy poniendo después, esto lo tendréis también. Con los diferentes Upanishads, habla de que el yoga, la Mundaka Upanishad dice ya el yoga es el control de la mente y los sentidos y la renuncia a los deseos mundanos. Y los que conocéis un poquitín más, pues también conocéis esa metáfora del carro que tira, de los caballos, del conductor, la mente, el Atman, el viajero, pues en eso está en la Katha Upanishad, ¿vale? Estamos hablando de hace miles de años. Bueno, la primera, surge entonces ya la primera referencia al yoga como disciplina, ¿vale? En uno de los Upanishads, ¿vale? Desaparecen, yo aquí he puesto desaparición de los rituales, no desaparición, porque los rituales siguen existiendo hoy. Los que os vengáis a la India este agosto veréis que los rituales siguen existiendo por doquier. En la India eso no ha desaparecido, es esa asimilación, ¿de acuerdo? Pero sí que se abandona la dependencia de los sacrificios y se promueve la autorrealización a través del conocimiento y la meditación. O sea, ya los sacrificios externos se destierran y se sustituyen por sacrificios internos. Y surge el desarrollo del Jnana Yoga. Por eso os decía que aquí hoy estamos practicando yoga, yoga del conocimiento, que es una de las ramas, una de las vías del yoga. Y a lo poco que os pueda yo ofrecer de luz, poquita, pero bueno, os voy a dar más oscuridad que luz en algunos casos, porque surgen muchas dudas, pues eso ya es una práctica de yoga. El Jnana Yoga, yoga del conocimiento, del estudio, perfectamente se incluye dentro de la... Bien. Paso esto, ¿vale? La estructura también, hace falta que conozcáis la estructura de los Upanishads, ¿vale? Pero sí que... Dime. Sí, está en todos. En todos hay... Yo aquí he puesto hay más de 200 Upanishads, de los cuales 13 son los más importantes, ¿vale? Y aquí he puesto los más importantes, ¿vale? No tienen por qué ser los iniciales, pero bueno. Pero el estudio de un Upanishad requiere ya toda una vida. O sea que conocerlos a fondo es una dedicación 100%, 24/7. Conocerlo en profundidad, ¿vale? Os he puesto un poquitín los más importantes. El Isa Upanishad, pues el tema principal es la unidad entre el individuo y el universo. El Kena Upanishad, la naturaleza del Brahman y el papel de los sentidos y la mente en el conocimiento espiritual. El Katha Upanishad, la naturaleza del alma, la vida después de la muerte y de la liberación. El Prajna Upanishad, la relación entre el prana, los sentidos y el Brahman. El Mundaka Upanishad, los dos tipos de conocimiento, el inferior y el conocimiento superior. Mundaka. Simplemente lo digo para que os suene. Yo tengo aquí algunos de ellos, pero no os los voy a leer, ¿vale? Esto es un Upanishad. Esto es un texto comentado de un Upanishad. Hay unos más largos, otros más cortos. Tengo otro. Aquí está. ¿Ves? No. Bueno, no lo tengo aquí. Bueno, mira, aquí tengo. Eso. Aquí tengo el Isa, el Katha, el Kena, el Mundaka y el Prasan. Aquí están los diferentes Upanishads, que son muy breves, pero que el simple hecho de leerlos no aporta nada a un estudiante en sí, sino es en base a alguien que se lo explique, alguien que lo comente. Porque los textos, después veremos la Bhagavad Gita, la filosofía, la tradición hindú es muy de historias, muy de simbolismos. No se puede leer, no se puede estudiar tal cual. No es como leer un tratado de matemáticas o de física, sino que aquí requieren una profunda explicación
y además esa explicación, ese conocimiento depende del profesor, depende del maestro, porque hay diferentes vías, diferentes caminos y cada uno le da su entendimiento a ese Upanishad. Bueno, he puesto unos cuantos de los más importantes que hay. Bueno, los Upanishads también están estructurados más o menos, aunque no exactamente igual que los Vedas, con cierta estructura, pues el Brahman, la realidad suprema, el Atman, el ser verdadero, el Moksha, la liberación, el Para, la energía y la meditación y la conciencia. Pero bueno, la influencia de estos Upanishads pues en el hinduismo es total y los Upanishads influyeron profundamente en el desarrollo del Raya Yoga, ¿vale? Y la meditación. Y por supuesto que estos Upanishads han sido estudiados por pensadores y filósofos occidentales profundamente y han comentado incluso algunos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente como conclusión de los Upanishads pues son las obras más importantes de la filosofía espiritual de la India. Son una guía para quienes buscan la verdad última, el autoconocimiento y la conexión con lo divino, con su enfoque introspectivo, universal, y continúan siendo una fuente de sabiduría para personas de todas las culturas y épocas. Bien, pues hemos pasado ya 2 etapas, la etapa védica, la etapa del Upanishad, y entramos en otra etapa, que es la etapa épica, año aproximadamente 400 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. Y este entorno surge pues, en un momento en el cual hay muchas guerras, muchas batallas, y todo es incierto en ese estado, y surgen las grandes epopeyas, no solamente en la India, surgen también las grandes epopeyas griegas también, coinciden más o menos en una época similar, ¿vale? Las epopeyas también griegas pues, existen, surgen también, pero con una diferencia. Aquí en Occidente, en griego, es el héroe, y aquí y en la India no se busca la personalidad, no se busca al héroe, sino lo que se busca es el conocer interiormente cuál es el Dharma, cuál es el camino, cuál es la verdad suprema, ¿vale? Y la liberación de eso. Entonces, esas dos diferencias es lo que ha cambiado, lo que ha significado ese paradigma distinto, totalmente distinto entre Occidente y Oriente. Vale. Vale. Y aquí lo pongo que la enseñanza del yoga era una herramienta para vivir con un propósito a partir de yoga épico y equilibrio en medio del caos. ¿Vale? Totalmente válido actualmente. ¿Verdad? Y los 3 textos, un poquitín que hablan, que entran dentro de esta época, podríamos hablar del Bhagavad Gita, pero que está dentro del Mahabharata y del Ramayana. ¿De acuerdo? Y el Bhagavad Gita, que todos sabréis sobre ello, es uno de los textos más influyentes del yoga y es una síntesis, se considera una síntesis entre las filosofías védicas y las del Upanishad. Y este Mahabharata, el Bhagavad Gita es una parte pequeña de lo que es el Mahabharata, ¿vale? Entonces yo me he traído para que veáis. Yo la primera vez que leí el Bhagavad Gita, lo leí, es estas fotocopias. O sea que esto me lo dio mi maestro y aquí está simplemente no explicado, simplemente están traducidos. Y yo la primera vez que leí esto, digo, estos indios están locos. Estos indios se les ha ido la chaveta, porque lo leí sin ninguna explicación, simplemente lo leí. Pero vamos a ver, que un guerrero se enfrente a su familia, a sus primos, ¿vale? A sus tíos, y que le diga a Krishna, que es la encarnación de Dios, que tiene que matarlos, que es su deber, estos han vuelto. Esto me parece que aquí no entiendo absolutamente. Pero claro, pero es por eso por lo que no nos podemos referir a los textos a nivel literal. Porque si nos vamos a los textos a nivel literal, es un caos. No se entiende absolutamente nada, incluso se puede entender todo lo peor. De hecho, esto se ha utilizado en
dos momentos históricos importantes para justificar masacres. Hitler, por ejemplo, se dice, yo no lo sé cierto, pero se dice que lo tenía como libro para justificar ese deber de poder matar a sus enemigos, porque en la Bhagavad Gita de alguna forma habla de esto. ¿Vale? Y también otro, a nivel de México, también surgió, no me acuerdo cómo se llama, también para justificar las matanzas. Pero claro, después de esto, que son, esto se lee en media hora, Estos son 153 páginas. Claro, fijaos cómo va cambiando. ¿Dónde lo tengo aquí? Vale. Este es más moderno, pero bueno, fijaos que ya empieza a comentar algo. Bueno, ya comenta, esto lo vimos, este está hecho por, no solamente es la traducción, sino que son pequeños comentarios por Óscar Pujol, lo tenemos en este verano, en el taller, hicimos en el retiro que hicimos de verano, pues nos dio una conferencia sobre varias cosas, pero fijaos, el mismo ya empieza a comentar un poquitín bastante más cosas, pero es que si nos vamos un poquitín más allá, ya tenemos otro que ya empieza a comentar, ya es mucho más denso. Y está hablando de lo mismo, pero si profundizamos más allá, y está hablando de lo mismo. Está explicando. Pero ahora, es que esto inclusive no es suficiente, porque esto requiere que haya un maestro versado en la Bhagavad Gita, y no para que conozcas, comprendas realmente cuál es la profundidad. Pero es que además el maestro le va a dar su orientación, pero habrá otro maestro que tendrá otra vía, otro linaje, le dará una orientación no totalmente distinta, pero sí ligeramente distinta en algunos aspectos. Entonces, bueno, pues eso, el estudio de la Bhagavad Gita, que son 20 y tantos, fijaros, no lo tengo aquí. Ay, mira, no me lo he traído. No. Forma parte de... Mirad, esto, mira, este es el Mahabharata. Fijaos que pone tomo 5. No lo veis, pero no es tomo 5. Bueno, este es el tomo 5. Dentro del tomo 5 hay una parte que es la Bhagavad Gita, pero el Mahabharata son 12 tomos. Una enciclopedia, escrita hace 2500 años. 12 tomos, no como estos. Hay algunos tomos mucho más grandes. Este me lo trajo mi hijo porque esto no lo han editado aquí en España, en Argentina. Y le dije, tráeme uno, me vas a traer la enciclopedia completa. Pero son 12 tomos, esa enciclopedia, lo que es el Mahabharata. Y el Bhagavad Gita es una parte de este tomo 5. Para que veáis un poquitín la profundidad de lo que es la práctica de yoga. Perdón. La Bhagavad Gita no os voy a explicar de qué es una guerra entre familias, entre clanes, entre Arjuna y la conversación de Arjuna con Krishna, del por qué tiene que emprender esa guerra, por qué tiene que matar, y básicamente los temas principales de esta Bhagavad Gita pues es el Dharma, el deber, tienes que hacerlo porque es tu deber como guerrero, sin apego a los resultados. Nos habla de los caminos del yoga. Es la primera vez que empieza a hablar la Bhagavad Gita de los diferentes caminos del yoga. Habla de la naturaleza del alma y habla del desapego. Básicamente lo que es la Bhagavad Gita. Entonces, la Bhagavad Gita introduce esos 4 caminos clásicos en la práctica yoga, que es el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, realizar las acciones sin esperar nada a cambio, sin apego al resultado. Es el yoga de la devoción, Bhakti Yoga, amor y entrega total hacia lo divino. Es el yoga del conocimiento y del discernimiento, el Jnana Yoga, el camino de la sabiduría para comprender la unidad de Atman y de Brahman. Y es el yoga del Raya Yoga, el yoga de la meditación, el control de la mente y los sentidos, aunque eso no se nombra explícitamente en el Bhagavad Gita. Bueno, pues esto es un cambio importante en el mundo del yoga. ¿Vale? Cuando surge este Bhagavad Gita, no es que surge de la nada, sino surge a través de los cientos, de los siglos de años atrás,
que habían estado preparando el terreno para que surgiese la Bhagavad Gita, que no desecha nada de lo que hay atrás, pero que sí incorpora aspectos que hasta entonces pues, no se habían comentado, no se habían dicho. La idea de hacerlo mucho más accesible, ¿vale? Ya ni tan siquiera el yoga védico estaba muy restringido a los rituales, a los sacerdotes. Los Upanishads se abre ese camino, pero sigue siendo un camino de estudio profundo, de conocimiento profundo. Y en cambio, la Bhagavad Gita ya se abre esa práctica de yoga a cualquier persona. Porque ya no necesitas ser versado, ya no necesitas ser un practicante de yoga dedicado bien, sino que incorporas la práctica de yoga a tu vida, dentro de tu día a día, con los diferentes caminos de los cuales hemos hablado. ¿Perdona? Yo no he hablado de eso. Seguramente habrá esos dedos, no lo conozco. Yo he hablado del yoga de la época védica, de los Upanishads, de la época de los Upanishads, y pasamos aquí al yoga épico. Hay diferentes formas de estructurarlos, ¿vale? Y esto ya sí que es un texto no divino. No. ¿Son de lo que escriben los hombres o siguen siendo textos? Vamos a ver, la Bhagavad Gita tú lo sabes, esa pregunta la sabes, no hace falta que me preguntes cosas que conoces, ¿de acuerdo? Entonces, está escrito por Vyasa, pero Vyasa, o hablado, visto, es la reencarnación de Ganesha también en ese sentido. Entonces, es transmitido, no es porque él lo escribiese, sino porque él recibe esa enseñanza y lo transcribe. ¿De acuerdo? Es Shruti. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez ya hemos pasado ese yoga épico también, entramos en la época del yoga clásico o sistemático, ¿vale? Que es lo que más empezamos a conocer un poquitín aquí, ¿de acuerdo? Donde fundamentalmente ya se basa, surge gracias a los Yoga Sutras de Patanjali, de los que me habéis oído hablar muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, los Yoga Sutras surgen por una necesidad de organización, por simplificar todavía más la enseñanza y por una crisis del ritualismo, puesto que ya venía de siglos atrás. Y surge en un contexto histórico en donde ya existían ya en ese momento ya diferentes escuelas, diferentes darsanas, filosofías clásicas dentro de la India. Entonces, es una forma de organizar, de encajar en ese mare magnum de filosofías que existían en la India. O sea que aquí en Occidente partimos solo de una, judaísmo, cristianismo, y una se enlaza con la otra. Allí estábamos hablando de que en esa evolución existían cientos que se fueron difuminando y hoy en día todavía se aceptan seis vías, 6 darsanas, 6 escuelas filosóficas de las clásicas, de las cuales el Sankhya y el Yoga forman parte de ellas. Entonces, esas 6 escuelas o darsanas de la filosofía india actuales, que forman parte actual, es Dhyana, Vaisheshika, Sankhya, que es la base teórica del yoga, el Purva Minamsa y el Vedanta. Vedanta, que tú hablas, ¿vale? Este sí, ¿vale? Entonces, fijaos, ya no solamente estamos hablando de un texto, ya no solamente estamos hablando de los Upanishads ni de los Vedas, estamos hablando de diferentes escuelas filosóficas. Ya se empieza a ramificar todavía más, todavía esa complejidad, esa profundidad de la práctica del yoga. Del Sankhya, pues no voy a hablar de ello mucho, simplemente porque es la base teórica de los yoga, ¿vale? Escrito por, este sí que está escrito ya no por, ya no es Ruti, es Smriti, ya está escrito por Kapila, ¿de acuerdo? Y habla del dualismo, es de la escuela dualista, entre el espíritu, la diferencia entre el Purusa y Prakriti, entre el espíritu, Karma y la materia. Distinguir lo material y lo espiritual para alcanzar la liberación. Básicamente establece esos 2 puntos de Purusa y Prakriti, que hoy el yoga también acepta.
supuesto, porque es la base. Y el yoga, pues es la disciplina de Patanjali, fundador de esta disciplina. Vamos que fundador es quien redacta ese que es Patanjali, pero que no es una persona en sí. No se sabe exactamente quién fue esa persona física. De hecho, incluso hay comentaristas de estudios que hablan de que los Yoga Sutras están escritos por varias, sobre todo por varias personas, sobre todo el último capítulo, ¿de acuerdo? Y que ha ido evolucionando. O sea, que no es algo que alguien escribió, sino que fue evolucionando y que hasta finalmente lo que hoy en día tenemos, que son los 196 aforismos de los Yoga Sutras, ¿vale? Como de una disciplina para controlar la mente y alcanzar la unión con el espíritu, con Purusha. O sea que vamos evolucionando desde el naturalismo, desde el culto, entre comillas, a la naturaleza, a ya una filosofía mucho más introspectiva, mucho más interior, que lo que busca es esa paz interior, ese control de la mente. Y, por supuesto, pues, vale. Entonces, el tema de los Yoga Sutras pues, es un enfoque disciplinado, es una práctica individual, la meditación como meta, ¿vale? Y el énfasis en la mente sobre el cuerpo sin desdeñar el tema del cuerpo. Y la definición de los Yoga Sutras, todos lo conocéis, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Aquí esto es en el Sutra 2, el primero es introductorio, ya dice realmente qué es el yoga. Yoga es las restricciones de las fluctuaciones de la mente. Y a partir de aquí evoluciona en todos esos 196 sutras que tampoco se pueden estudiar sin que alguien haga un comentario a ellos, porque son muy resumidos, son píldoras, entre comillas, que no se pueden entender si no se le da esa, digamos, si alguien detrás no lo conoce a fondo todo lo que es los Yoga Sutras, porque los Yoga Sutras van, aunque siguen un número, son los 4 capítulos, van del 1 al 196, pero claro, muchas veces, si quieres entender el verso 10, no sé cuál es, tienes que haber conocido antes qué dice de eso, o parecido a eso, en el capítulo 3, en los versos X, ¿de acuerdo? Pues tienes que ir adelante y atrás continuamente para entenderlos. Eso si no te lo sabes de memoria, si no lo recitas de memoria, si no lo conoces de memoria, si no alguien te los ha explicado a fondo, no es algo que una persona por sí sola pueda entenderlo. Pero sí, por lo menos, ya está cerca de que alguien pueda acercarse a esa práctica más personal, más interior, íntima, que no dependa de ritos externos, ni de estudios, ni de nada. Y además está muy estructurado, como todos sabéis, en esos 8 estadios, ¿vale? Yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Son esa guía del practicante. Entonces, aquí solamente me voy a parar en los Yoga Sutras en 2 aspectos, en 2 de esos pasos, que son los yamas y los niyamas. Porque de esto no hablamos, en las clases no se hablan, y aunque están puestos en primer y en segundo lugar, son fundamentales para poder entenderlo. O sea, no podemos ser practicantes de yoga si no, entre comillas, no respetamos no todas estas normas, que pueden decir esto es lo mismo que en la religión cristiana pues nos dicen, pues no violencia, no mentir, no robar, controlar los impulsos, no avaricia. Sí, pero es que es algo normal, sustancial al ser humano. Una persona que roba, una persona que no controla sus impulsos, una persona que miente dentro del camino de la práctica de yoga, que es la estabilización mental, no puede. ¿Por qué? Porque su mente sabe que internamente eso está mal. Y no puede estabilizar, no puede tener esa estabilidad mental si alguien para mentir, tiene que ser, es una persona normalmente los que mienten, son personas muy inteligentes, tienen que buscar exactamente y esto, no una mentirijilla. Hay gente que miente a propósito con conciencia de que lo está haciendo mal, ¿de acuerdo? Violencia, el que mata a alguien, pues tampoco puede
emprender este camino de serenidad, de quietud interior, de paz mental. El que solo se preocupa por atesorar bienes, pues no puede estar en este camino porque está siempre dudando, ¿y si me los quitan? ¿Y si lo pierdo? El que no tiene nada no tiene que preocuparse de nada, pero el que tiene, y el que tiene mucho, está muy preocupado continuamente de que lo pierda. Por eso cuando se viaja a países, a zonas muy pobres que no tienen nada y ves a los niños y dices, son felices, claro, porque no tienen nada que perder, no tienen nada que preocuparse. Aquí nos preocupamos de que si pierdo mi trabajo, si pierdo mi casa, si pierdo mi coche, si pierdo mi mujer, a mi hijo. Las preocupaciones son constantes. Y las niyamas también son las disciplinas personales, ¿vale? Que son importantes. La pureza de espíritu, el contentamiento, caucha, santosa, la disciplina, tapas, el autoestudio y la rendición a lo divino. Si alguien no se contenta, si alguien no es puro, es muy difícil que la práctica de yoga consiga esa estabilidad mental a la cual el yoga se dirija. Y después tenemos ya las posturas físicas, el pranayama, conocemos el pranayama, dharana, la concentración, la dhyana y samadhi. Vale. Entonces, como resumen, llevamos ya una hora de toda esta evolución del yoga clásico para que lo entendamos, que partimos de un yoga védico basado en rituales y sacrificios, enfoque en lo externo y lo ritualista. A continuación entramos en la época de los yogas de los Upanishads, introduce la introspección y la meditación, la filosofía de la unidad entre el alma individual y la realidad suprema. Pasamos a la época védica, entonces donde se diversifica el yoga en esos 4 caminos principales, karma, bhakti, jnana y raya, y presenta un yoga como un medio para equilibrar la vida práctica, para conciliar la vida práctica, la vida espiritual y la vida de yoga. ¿De acuerdo? Y después estamos en el yoga sistemático, el yoga clásico, que es la sistematización del yoga a través de los Yoga Sutras, los 8 pasos de Patanjali, de los Yoga Sutras, que se denominan Ashtanga Yoga. Pero no confundir con el Ashtanga Yoga. El Ashtanga es 8. Pero el Ashtanga Yoga, que cuando aquí en Occidente se habla de Ashtanga Yoga, se habla de una disciplina, un tipo de yoga. Pero cuando se habla de Ashtanga Yoga en los libros, en los textos, se está hablando del yoga de los 8 pasos, yoga de Patanjali, fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, una vez ya tenemos eso, y por ir ya avanzando, pasamos a otra época, el yoga postclásico. Ya damos un salto del siglo II al siglo IX. Claro, ¿qué pasa entre esos 500 años? No es que no pase nada, sino que todo se va madurando, todo se va preparándose hasta que surge, no surge de la nada, sino que surge evolutivamente pues el Hatha Yoga y el Tantra. A partir de aquí será el yoga postclásico, ¿no? Entonces, en esta época, pues el yoga se desarrollan más prácticas más físicas, ¿vale? Hatha Yoga, y el Tantra después, el Tantra. Y energéticas, ¿de acuerdo? Donde hay 2 bases importantes, ¿vale? 2 textos básicos, que son el Hatha Yoga Pradipika y el Heranda Samhita, donde se basa este tipo de yoga. A diferencia del yoga clásico, que se centraba en la meditación y el control mental, el yoga postclásico introduce, ¿vale? No cambia, sino que introduce una atención profunda en el cuerpo físico y la energía vital como vehículos para la iluminación, porque el objetivo siempre sigue siendo el mismo. Hasta entonces esas prácticas físicas no existían o existían muy vagamente, y el Hatha y el Tantra introduce además, en ese camino evolutivo, el cuerpo físico, porque el cuerpo es el templo del alma. Entonces, no se puede tener un cuerpo, un templo totalmente abandonado si dentro está residiendo ese alma, ese ser interior. Bueno, y
Hablamos del Tantra y ahora después os daré unas. Tantra ha influido muy importantemente en el Hatha Yoga, porque no es el Tantra que vemos en las bibliotecas, Tantra sexual, Tantra Yoga, que ves posturas de yoga sexuales, no tiene nada que ver con eso que nos están mostrando, ¿verdad? Y la evolución del porqué pues es un mayor acceso a la espiritual, un cambio de enfoque desde la mente y la meditación hacia más energéticamente, ¿de acuerdo? Y fue una preparación para lo que es el yoga actual moderno. También porque fue un declive en esos años del budismo, de la India en el siglo IX, y un cambio de enfoque, como os hemos dicho de la práctica de yoga. Entonces el tema del Tantra, ¿vale? Hay dos tipos de Tantra, ¿vale? El de la mano izquierda y la mano derecha, ¿vale? Pero en ninguno de los casos, ¿vale? Lo que hacen es romper con las reglas estrictas de lo que había anteriormente, lo cual indica de que no solamente se alcanza la iluminación a través de la disciplina del tapa, sino que también se alcanza esa iluminación a través de prácticas espirituales, prácticas energéticas y romper con lo establecido. Por eso habría prácticas de tantra en la cual comían carne, lo cual en la India sabéis que bebían alcohol y realizaban prácticas sexuales. No con el fin de decir voy a fastidiar a los que me han precedido, sino como técnicas de sublimación de esa energía, la energía masculina y la energía femenina. Y aquí el de la mano derecha pues más conservador, el de la mano izquierda pues eran prácticas simbólicas fundamentalmente, que requieren gran nivel de disciplina, ¿vale? Había prácticas más esotéricas, no convencionales, como rituales que invocan símbolos de tabú como la sexualidad, el alcohol o la carne, ¿verdad? Bueno, pues surgen momentos cuando surge un encorsamiento grande en una sociedad, pues la sociedad rompe, muchas veces quiere salir de ese encorsetamiento y aquí nos vamos de un extremo al otro como un péndulo en la sociedad occidental. Allí ese péndulo no es tan grande, ¿vale? Porque el objetivo sigue siendo el mismo. Utilizan otros medios, pero sí existe ese péndulo. En lugar del encorsetamiento, pues va más un poquitín hacia esas tácticas simbólicas que no estaban contempladas en los siglos anteriores, ¿no? Bueno, tantra, malos entendidos, que no es exclusivamente sexual, se habla de una sexualidad sagrada, ¿vale? Y es solo una pequeña fracción de las enseñanzas, ¿de acuerdo? Y por supuesto es un sistema espiritual profundo, que incluye meditación, devociones, rituales y transformación personal. Y el Tantra dio paso al Hatha Yoga, ¿vale? Donde los textos fundamentales en el Hatha Yoga es el Hatha Yoga Pradipika, el Granda Samhita y el Shiva Samhita. También los tenía por aquí o los tengo por aquí. Mira, los tengo aquí. Aquí están los tres y estamos en lo mismo. O sea, intentar leerlo al pie de la letra, lo que nos dicen, pues no aporta mucho, sino que incluso puede aportar confusión, ¿de acuerdo? A lo que es la práctica de esa práctica de yoga del cuerpo y de la energía, fundamentalmente. Vale. El Hatha Yoga Pratipika, se traduce por la luz del Hatha Yoga, son los más importantes, escrito por Saddharma en el siglo XV ya estamos hablando, ¿de acuerdo? Y donde tiene objetivo pues, fortalecer el cuerpo físico y calmar la mente, para facilitar la meditación y la conexión espiritual. No se puede entender que en un cuerpo decadente, en un cuerpo no fuerte, con dolores, con problemas de todo tipo, pues pueda ayudar en la práctica del objetivo de la práctica de yoga, que es a nivel de calmar mentalmente, ¿vale? De esa liberación, de esa eliminación. Entonces el objetivo es fortalecer ese cuerpo para calmar la mente y facilitar la meditación y la conexión espiritual.
Geranda. El Geranda Sanjita, pues otro de los textos también del Hatha Yoga, ¿vale? ¿Vale? Y las diferentes partes de uno y otro, pues entre el Hatha y el Tantra, pues el enfoque principal de unos y otros, pues el Tantra en la energía sutil, el Hatha en el cuerpo físico, la energía vital, prana, el Tantra, pues los rituales, los mantras y las visualizaciones, el Hatha, pues asanas, pranayama, purificación interna. En Tantra ya el objetivo es la unión de Shiva y Shakti, masculino y lo femenino. En el Hatha es la preparación para la iluminación. Y la filosofía pues, del Tantra, pues, que abraza toda experiencia humana, del tipo que sea, y en cambio la de Hatha pues, es más disciplinada, más ascética, pues siempre contrapesando unos y otras. ¿Vale? Y este yoga postclásico, ¿vale? Sistemático, pues tiene un impacto, ha tenido y sigue teniendo un impacto importante, fundamental en el yoga moderno. No se entendería el yoga actual sin esta parte del Hatha y del Tantra, como tampoco se entendería o se entiende sin las diferentes etapas anteriores a las que han habido. Y pasamos ya a este yoga moderno, al yoga que todos, de alguna forma, en menor o en mayor medida, practicamos, ¿vale? Es simplemente pues, una globalización, es una adaptación a la situación cambiante. ¿Vale? Tener en cuenta que esto surge a partir del colonialismo de Inglaterra en la India, ¿vale? Pues esos sabios o esos buscadores, esos intelectuales, pues buscan de alguna forma revitalizar la cultura india con la invasión, con la Inglaterra habiendo tomado parte de toda la India, y comienzan a reinterpretar pues, algunos de los textos y las tradiciones espirituales, presentándolas de una forma mucho más accesible para los occidentales. Lo que se pretende es que no seas indio para entenderlo, sino que una mente occidental que no ha vivido, que no ha mamado toda esa historia que he hablado, porque eso se vive desde el principio, todo ese espiritualismo se vive desde el principio del nacimiento, pues que sea más accesible y entendible para los occidentales. Y surgen pues reformistas a nivel filosófico como Vivekananda, Ramakrishna, ¿vale? Que se encargan de modernizar esas tradiciones yógicas para hacerlas más relevantes, más relevantes en ese contexto de la India colonizada. Y el yoga pasa a ser pues, una disciplina espiritual solo reservada para renunciantes y ascetas, a convertirse en una práctica accesible para las personas comunes, tanto en la India como en el extranjero. Explicar que en esa época la práctica yoga ni siquiera en la India era algo habitual. O sea, eso era algo muy reducido hacia estos ascetas, a estas personas que entraban dentro de este camino de la práctica de yoga con todo lo que hemos hablado, pero no era algo extendida dentro de la propia India ni siquiera. ¿De acuerdo? Y surgen ya figuras clave en ese entorno, ya pues, estamos hablando del siglo XIX-XX, como Vivekananda, como Krishnamacharya, como Pattabhi Jois, como B.K.S. Iyengar, también alguna mujer, pues como Indra Devi, ¿no? Que jugaron un papel fundamental en la difusión del yoga en Occidente, Estados Unidos y en Europa. ¿Vale? Lo que se trata de alguna forma es darle mayor accesibilidad a los occidentales, ¿vale? Y enfocarlo más a las necesidades de los occidentales, que básicamente estamos hablando de que se estaban buscando más un enfoque en el bienestar. Desde Grecia, en la parte digamos occidental, Europa, Estados Unidos, seguimos otro camino, que no era el camino mental, espiritual de iluminación de la India. Entonces, en ese camino, a nosotros lo que se busca, a nosotros cuando estamos hablando a nivel de Occidente, más el bienestar físico y también el bienestar mental. Y por eso se adapta, se acerca
lo que entonces era solamente restringido a algunos grupos minoritarios en la India, para que personas occidentales pues, puedan también encontrar ese bienestar físico y también mental. Pues estamos hablando ya de una sociedad, ya no solamente la actual, ya el estrés, la modernidad, la velocidad no tiene nada que ver con lo que había en la India. Entonces, o había una evolución o el yoga se hubiese quedado en la India como algo muy reducido, muy limitado. No hubiese tenido el recorrido que tiene actualmente en el resto del mundo. Y que ahora, pues también la India, por desgracia, pues como forma parte de este mundo occidental, también está en este estado. ¿De acuerdo? Espera, se ha desconectado esto. Vale. Este yoga pues busca la transformación física, yoga como terapia, que surgen diversos estilos, ¿vale? Todos conoceréis, el yoga, el hatha yoga moderno, el ashtanga, el vinyasa flow, el yin yoga, el vini yoga, el power yoga, los que queráis, son marcas comerciales al final, ¿de acuerdo? Y que en algunos casos sí que alguna de ellas sí que se ha abandonado la espiritualidad, en otras se mantiene a niveles de los practicantes mucho más comprometidos esa espiritualidad. Nadie, cuando empezamos a practicar en cualquier escuela, nadie empieza, o normalmente no se empieza con aspectos muy espirituales, se empieza un poquitín con temas de asanas, de pranayama en algunos casos, temas energéticos, pero a nivel espiritual es algo que va viniendo conforme el practicante pues, se va convirtiendo en un practicante, digamos, más, no convencido, sino más devoto de ese camino de la práctica de yoga. Y bueno, pues el impacto de este yoga, pues todos lo conocéis, ¿vale? Y como las figuras principales, si queréis conocer alguno de ellos, pues Vivekananda, lo conocéis, seguramente yo tengo ahí algunos libros de ellos, no lo he traído, ¿verdad? Biografía de un yogi, si no lo conocéis, es el de Vivekananda. Krishnamacharya es el que da paso a este yoga moderno enfocado, en este caso, que fue maestro de Vivekananda de Iyengar, pero también de Pattabhi Jois y de Siddhartha. Y también he puesto ahí Indra Devi, ¿vale? Indra Devi fue la primera dama del yoga. Estamos hablando del siglo XIX, ¿de acuerdo? Fue la primera en popularizar el yoga entre mujeres en Occidente. Como conclusión, las etapas, pues un poquitín las hemos comentado antes, ¿vale? Yoga védico, enfoque principal en la conexión con lo divino, a través de rituales, de himnos y sacrificios. El yoga de los Upanishads, pues la búsqueda interna de la verdad, a través de igualar el alma, el espíritu individual con Brahman, con el espíritu universal. La práctica de meditación profunda y la autointegración. El yoga épico, la Bhagavad Gita, fundamentalmente, con la introducción de los 4 caminos, el Karma, el Bhakti, el Jnana y el Raya Yoga. El yoga clásico, el yoga de los sutras de Patanjali, la sistematización del yoga, el Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. El yoga postclásico, el Tantra y el Hatha Yoga, uso del cuerpo, la energía como herramientas para la iluminación. El yoga moderno, pues hay un cambio ya hacia el bienestar, la integración de las asanas, la salud física y mental como eje central. Y en esta evolución, que no ha sido lineal, ¿vale? Lineal, siempre ha estado marcada por influencias externas y las necesidades cambiantes del ser humano y de las sociedades, desde los rituales védicos hasta las prácticas meditativas de los Upanishads, desde cambios sociales, pues como el colonialismo de la India, la accesibilidad, antes estaba muy restringido, antes solo directamente maestro-discípulo, hoy eso no es factible,
y más se convierte en una yoga de ciencia y bienestar para transformar los beneficios físicos y psicológicos, respaldados incluso por estudios científicos, ¿vale? Como conclusión, simplemente pues, que el yoga es un sistema vivo, no es algo estático, que hay una diversidad y es universal para todas las personas de todas las creencias, ¿de acuerdo? Porque no es una religión, y que la relevancia contemporánea que tiene pues, es muy importante a nivel de lo que es el bienestar físico, mental y espiritual. Y como reflexión final, pues que el yoga a lo largo de los siglos nos ha enseñado pues, lecciones muy importantes. Que aunque el mundo cambie, la búsqueda humana de la paz, del equilibrio y la trascendencia permanece constante. Hemos evolucionado mucho en ciencia, sobre todo en los últimos 200 años, pero el objetivo sigue siendo igual, buscar la paz, el equilibrio, la trascendencia, ya sea a través de la meditación, a través del movimiento físico o a través de la devoción. Y el yoga sigue siendo pues, una práctica que evoluciona y se adapta mientras nos conecta con nuestra esencia más profunda. Y no podía faltar aquí una nota de mi maestro, de K.S. Iyengar. Dice que el yoga es como la música. El ritmo del cuerpo, la melodía de la mente y la armonía del alma crean la sinfonía de la vida. Y cada uno de nosotros tenemos una sinfonía, tenemos una melodía, tenemos una música. Con lo cual, cada uno adaptamos esa melodía a la melodía que interiormente tenemos y por eso podemos y debemos de escucharnos interiormente. No solo escuchar lo que ocurre fuera, sino lo que interiormente sentimos para encontrar cuál es nuestro camino, cuál es nuestra vía. Para convertir aquí tendríamos que entrar en el Dharma, cuál es nuestro deber en este momento, en esta época, como personas. No lo que la sociedad, no lo que los que están al lado nos exigen de nosotros, sino lo que yo, como persona, deseo, siento y quiero. Y en ese camino, pues la práctica de yoga, no solo de asana, no solo de pranayama, sino también la del estudio, la del conocimiento, nos va a ayudar. Porque nos va a abrir la mente hacia aspectos que desconocíais. Y esa apertura de mente a aspectos que desconocíais os va a hacer preguntaros muchas cosas. Y os va a quitar ese velo de ignorancia, no de ignorancia de mal dicho en el sentido de como se entiende aquí, eres un ignorante, sino de ignorancia porque no conoces, ese velo de la ignorancia que oculta esa verdadera esencia de lo que somos, de lo que queremos ser. No de lo que queremos buscar fuera, sino lo que interiormente deseamos. Y bueno, pues termino ahí diciendo que esta evolución es un reflejo de cómo el yoga ha sido y seguirá siendo una herramienta transformadora para cada generación, independientemente de la época, independientemente de lo que nos conocemos. Bueno, yo creo que, a ver, creo que no me deja nada. Perfecto.